One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y hoy, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hoy el 10º aniversario de este día, tenemos la suerte de contar con Maripaz García Vera, que es catedrática de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Academia de Psicología de España. Buenos días, Maripaz, muchas gracias por venir. Muy buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado. Hoy, como decíamos, es el 10º aniversario del Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia y, pues, dado que la psicología es una ciencia y nos esforzamos mucho por sostener esta realidad y por defenderla, eh, queríamos contar contigo y sobre todo, pues quizá empezar preguntándote qué te inspiró a ti a dedicarte a la psicología, pero más específicamente, pues a la investigación, a la docencia, porque tú llegar a ser catedrática es llegar a ser un nivel de investigación y de sentar bases, sentar cátedra, ¿no? En la ciencia psicológica muy grande y en cuanto a docencia, pues has estado muchísimos años como docente. Yo he tenido la suerte de ser alumno tuyo varias veces y no sé, fue lo que te inspiró a esto? Bueno, muchas gracias por tus palabras y felicidades a todas, fundamentalmente, y también a todos los que nos están apoyando para que podamos estar trabajando en ciencia, ¿no? Creo que es un día muy importante, ¿no? Y para mí también ha sido un lujo, pues, que estuvieras de alumno, ¿no? La verdad que es un orgullo, ¿no? Cuando uno se encuentra a sus alumnos haciendo estos proyectos, desarrollando proyectos tan interesantes y no se puede evitar, ¿no? Esa sensación de orgullo que tan importante es en nuestra profesión, ¿no? Y bueno, la verdad es que no sé muy bien no te podría decir una cosa que de alguna forma me influyó para llegar a ser pues catedrática de psicología o la verdad es que no hubo ninguna persona de referencia, ni hombre ni mujer. En realidad, en la época de los 70, cuando yo era pequeña, no había referentes mujeres científicas con visibilidad y las niñas pues queríamos ser lo que veíamos en la tele que nos parecía atractivo, ¿no? En mi caso yo quería ser bailarina de ballet zoom porque siempre que bailaba el ballet me ponía delante de la tele a repetir los bailes y luego los iba repitiendo en las consultas de los médicos, en el colegio, o sea que realmente no fue una vocación temprana ni la académica ni tampoco desde luego la de psicóloga, ¿no? La verdad es que la vida, mi aprendizaje ha sido que la vida te va llevando una cosa a otra, ¿no? Y que al final, pues, cuando acabas... Me empezó a gustar la psicología, eso sí tengo que decirlo, en el BUP, en el bachillerato, porque ahí sí que me empezaron a hablar y me llamó mucho la atención, me gustó mucho la parte que se daba común, también algo con filosofía, yo creo que fue en primero de BUP o algo así, ya empezaron a contarnos algo, también nos contaban algo sobre los tipos de estudios en psicología, las distintas corrientes, me resultó muy atractivo, ¿no? Y entonces empezó, digámoslo así, a gustarme y luego, pues, en aquella época, hay que decirlo, ¿no? Nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando yo era jovencita, pues muchos padres, no digo que todos, porque con tantos millones de personas, pues es mucho decir que aquellos padres, ¿no? Pero en nuestra época todavía había muchos padres, como los míos, pues que pensaban que lo mejor que podías hacer era ponerte a trabajar rápidamente en algo, para luego formar una familia y bueno, pues era su manera de ver el mundo y especialmente como las mujeres no tenían esa visibilidad como científicas, pues
pues era un mundo mucho más machista, desde luego, no cabe ninguna duda. Y entonces pues te pedían que trabajases pronto. Yo empecé a trabajar con 18 años en el Instituto Geográfico, entonces se llamaba Catastral, ahora Nacional, y como, bueno, pues al final no me quedé allí a trabajar porque me presenté a una oposición y no la aprobé por la máquina, por escribir a máquina no tan deprisa como los demás, pues seguí trabajando en muchas cosas, ¿no? Mi padre no hacía más que traerme convocatorias para que estudiase secretariado y para que aprendiera a escribir mejor a máquina y para que trabajase en algo rápido. Y bueno, pues al final me apoyaron para que pudiera hacer magisterio y yo empecé haciendo magisterio y ahí ya me apasioné completamente por la psicología. Hice psicología educativa, luego hice lo que me faltaba para clínica y después ya hice el doctorado en clínica y ya ahí la pasión ya fue el lujo de poder participar pues, con grandes investigadores como el profesor Labrador en investigaciones y ahí ya sí que llegó la pasión total. Yo creo que la vida muchas veces es que va surgiendo una cosa te lleva a otra, cuando te entregas, cuando eres apasionado, cuando lo que haces te gusta, cuando tienes curiosidad, cuando tienes esfuerzo, pues una cosa te lleva a otra y al final pues la verdad es que me empezó a apasionar el tema de investigación. De hecho, fíjate, Julio, que yo acabé la carrera y me presenté nada más acabar la carrera en septiembre Ujú. a la primera plaza que salió de psicólogo en Cruz Roja, Socorro y Emergencias en Madrid, que iba en el Patrol, que era una UBI móvil, la primera UBI móvil que hubo en Madrid, fue de Cruz Roja. Entonces no funcionaba como ahora que están los ERIES, sino que yo iba en el coche de emergencias con ellos. Y bueno, ahí ya fue, digámoslo así, cuando ya dije, Dios, todo lo que me queda por aprender, ¿no? Tengo que saber más. Ibas ahí a los accidentes terribles, ibas a un suicidio, alguien se quería tirar, te subían en una grúa, tenías que convencerle para que no lo hiciera. Bueno, aquel día, aquel trabajo fue fundamental para mi vida porque descubrí que había que saber muchísimo más y cuando tenía ese trabajo me salió mi primera beca de investigación para colaborar con un proyecto en la facultad y dejé el trabajo por la beca. No te voy a decir, Julio, lo que me dijo mi padre, ¿no? Porque más que tonto, o sea, lo siguiente de tonta, no, sino mucho más. Y porque él quería lo mejor para mí, pensaba Claro, que era un disparate dejar un trabajo por investigar, ¿no? Pero creo que ahí ya sí que se había formado mi deseo, ¿no? De investigar. Por supuesto no pensaba ni por asomo, ni si sería catedrática o llegaría algún día a tener la suerte que he tenido en la vida, pero la verdad es que fue apasionante y lo dejé con muchísima convicción. Y no porque no me gusten las emergencias, que he seguido colaborando y trabajando en el tema de emergencias, sino porque sí. necesitaba saber más. Al final, sí, ¿no? Llegar a ese nivel de investigación es por esa pura curiosidad de conocimiento. No Claro, y parece es tan mala decisión. no, el tiempo, fíjate, el tiempo pues me ha demostrado que sí, ¿no? Incluso mi padre que me dijo eso cuando le dije que iba a dejar el trabajo por una beca, la verdad es que con el tiempo lo ha visto, ¿no? De hecho Mm, murió el año pasado, mm, en enero, y la verdad es que se sentía muy orgulloso de mí, pero es verdad que durante los años de juventud pensaba bueno, que la inteligencia se me había perdido en algún sitio, ¿no? Y que no estaba tomando buenas decisiones. Pero bueno, también hay que decir que era otra época, ¿no? claro que Era sí. que ha cambiado mucho el mundo, ¿eh? Es que estamos hablando de ahora de la mujer y la ciencia, estamos hablando en un campo en el que las mujeres pues tienen una relevancia Sí. total y cada vez más, pero cuando yo era pequeña, las niñas éramos las que hacíamos, en los años 70, las niñas hacíamos las camas de nuestros hermanos, no te voy a decir en todas las familias, pero muchas, íbamos a la compra con nuestras madres, no podíamos llegar a la misma hora que nuestros hermanos, a ellos les hacían viajar para que aprendieran idiomas y nuestro caso no era así, ¿no? Yo la primera Ujú. vez que viajé tuve que conseguir el dinero vendiendo chinchetas, que era un pequeño negocio que tenía de hacer chinchetas, hacía atletismo y vendía Ah, chinchetas ahí claro. sí, sí, en el Valle Hermoso y Claro. ponía al gran atleta corresponde vencer a pesar de los golpes.
y lo ponía en una chincheta con una Rotring, porque mi padre era delineante y se las cogía y hacía esto y las vendía, ¿no? Y no teníamos el mismo apoyo que los chicos, era una continua lucha por conseguir lo que a nuestros hermanos se les venía regalado, ¿no? Se les venía regalando porque se estimaba que debían tenerlo para llegar a algo en su profesión. Y eran otros tiempos, yo creo que en Claro eso que sí. tenemos que verlo, ¿no? Porque aunque nos ha, caray, aunque nos queda mucho por recorrer, pero es que lo que se ha recorrido en una generación es increíble. Hablamos de eso porque en la psicología es una ciencia y una profesión que es principalmente femenina o feminizada. La gran mayoría de profesionales y también de investigadores son mujeres. Eh, y es cierto que yo, ciertamente más tarde, pero sí había algunos ya referentes femeninos como Fernández Ballesteros, o Sí, como Amparo Veloch, pero es cierto que aún así la mayoría pues, de los catedráticos, de los titulares, de los que eran profesores, por supuesto, claro, venían de una época un poco anterior, pero eran casi todos hombres. Entonces, tú has hablado mucho de esos cambios, lo estás comentando. Eh, Imagino que si has notado muchos cambios significativos a lo largo de tu carrera sí. dentro de la representación de la mujer en la psicología. Pero también has mencionado esto de que aún hay cosas que trabajar, entonces quizá la pregunta también sería esa, ¿no? Que aparte de esos cambios que has podido observar, ¿qué barreras crees que aún pueden persistir para la dedicación a la ciencia o para el no quedarse, porque se habla mucho, ¿no? De que quizá, oye, si hay trabajo, o sea, si hay trabajadoras, si hay muchas mujeres que trabajan, sea sea en psicología, pero también sea en medicina o sea en ingeniería, pero como que no acaban de ascender, como que no acaban de llegar a, pues, a los puestos de poder, a los puestos de toma de decisión. A ver, yo creo que esto de la representación de las mujeres en la ciencia, eh, que depende mucho, creo que es verdad y es justo decirlo, que depende mucho de las áreas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ha habido una impresionante feminización de algunas carreras como Ujú, farmacia, odontología, psicología, medicina. Yo creo que en general en las profesiones que tienen que ver con la ayuda a los demás, el sector sanitario, yo creo que es obvio que ha habido vamos, un incremento de mujeres y que es cuestión de tiempo, nada más, que cada vez vaya habiendo más profesoras permanentes, catedráticas, titulares, académicas. ¿Por qué? Pues porque además los procesos de selección en la universidad pues, son procesos pues donde hay unos méritos muy claros, donde la valoración es una valoración a través de agencias externas. Es decir, yo creo que aquí, pues igual que ocurre en muchos en la administración pública, yo creo que hay cosas que son simplemente cuestión de cuestión de tiempo, ¿no? tiempo. Claro, yo lo estoy viendo y lo veo con claridad, ¿no? Yo creo que el número de mujeres aquí ha aumentado mucho. Es verdad que Ujú, psicología al principio, ahora mismo claramente, pues es una de las ciencias de la salud, pero cuando surgió, pues estaba muy ligada a la filosofía, había más varones, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues es obvio que ha aumentado el número de mujeres. Y a nivel de catedráticas, por ejemplo, quizás ahora todavía no hay más mujeres, pero es que es cuestión de muy poco tiempo, porque fíjate, yo la verdad que estoy acudiendo a un montón de oposiciones de cátedras donde son mujeres prácticamente todas, o sea que ujú. yo creo que es cuestión de tiempo, igual que pasará en las academias, ¿no? Por ejemplo, en la Academia de Psicología hay mujeres, pero cuando empiecen a pasar los años, pues es seguro que cada vez va a haber, yo me atrevo a asegurar que muchas más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, Que este representa aumento de más mujeres, el porcentaje de mujeres que hay en la psicología. claro, claro, absolutamente, ¿no? Y yo lo veo, o sea, en las plazas de permanente, en nuestro departamento ya hay muchas más mujeres que hombres, es decir, y cada vez hay más mujeres y seguro que habrá muchas más catedráticas en los próximos años que hombres. Yo no tengo ninguna duda, ¿no? Quizás la cuestión es que a lo mejor esto no está ocurriendo de forma igual en todas las disciplinas, ¿no? Ujú, Yo creo que hay otras carreras vinculadas a otras ciencias donde quizás los estereotipos sean difíciles de cambiar y están ligados a estereotipos que hacen que, pues, que realmente las mujeres no se esté produciendo esa feminización de esas carreras, ¿no? Pues, por ejemplo, como decías tú, ¿no? Algunas ingenierías y otras profesiones, ¿no? Otras ciencias. Yo creo que ahí sí, yo creo que ahí sí que hay un trabajo que hacer
porque hay muchos estereotipos que van en contra, ¿no? Hay muchas creencias equivocadas sobre que son mejores los varones para estas disciplinas que las mujeres, que se les dan mejor, por ejemplo, las matemáticas a los chicos, cuando muchas veces el que algo se te dé mejor no solamente depende de tus capacidades, sino por supuesto de tu De- motivación, de lo que se espera de ti, ¿no? A veces parece que es que no te dan tan bien porque no vales, pero ojo que pueden ser desde las técnicas de estudios a la falta de motivación, pues precisamente a veces por esos por lo- mm, estereotipos, ¿no? Y quizás, por supuesto, porque faltan, hay muchos más referentes y modelos mucho más visibles, ¿no? Como tú has dicho, nosotros hemos tenido también y tenemos nuestros modelos en psicología, pero hay disciplinas donde prácticamente no hay mujeres, ¿no? ujú, Y en psicología, pues como decías, ciertamente la evolución que ha tenido la psicología a lo largo de estos años, yo creo que las mujeres han tenido y tenemos, ¿no? Un papel fundamental, ¿no? Yo creo que en estos años, por lo menos en los que yo llevo de trayectoria profesional, de 30 años, ha habido una expansión bestial de la psicología clínica, por ejemplo, mm. y las mujeres han tenido ahí un papel fundamental. Creo que también ha mejorado muchísimo la metodología. Ahora la metodología en la psicología es mucho más rigurosa. Por ejemplo, en el campo de la clínica Mm. se trabaja ya de forma prácticamente unánime en la psicología basada en la En la evidencia, ¿no? evidencia, Y un cambio que, por ejemplo, también hemos visto de forma paralela en la medicina, ¿no? Medicina mm, basada en la basada en la evidencia, evidencia. claro. Ahora se trabaja en la psicología y en la medicina, por ejemplo, siempre basándonos en datos sólidos. Yo creo que este cambio que se produjo a finales de los 80 y principios de los 90 de forma generalizada, pues ha sido muy relevante y las mujeres, pues con sus publicaciones, sus investigaciones, pues yo creo que hemos tenido un campo de trabajo muy grande. También creo que hemos tenido un gran papel en otro de los avances que Mm. ha sido el acercamiento de la ciencia a la práctica profesional y una cosa muy bonita, ¿no? que hemos vivido estos años y en el que las mujeres han tenido un papel fundamental, el renacer de las guías, ¿no? Las guías clínicas Mm. para que los tratamientos se orienten en la práctica clínica, decir exactamente no este tratamiento sirve, sino en qué consiste sesión por sesión. Y aquí tenemos a muchas de las grandes de la psicología escribiendo manuales sobre cómo aportar Mm. al tratamiento, a la psicología aplicada, ¿no? Y los manuales de tratamiento. Vamos, yo creo que si te pones a mirar, el porcentaje quizá mayor de autores son mujeres. O sea que Sí, y sin creo que ahí embargo, dentro de las revistas académicas, por poner el ejemplo quizá en el que más se publica, sí ha habido bastante planteamiento de dudas, porque una de las cosas era que como se publicaba con apellidos, aunque la ah, mayor parte de los autores eran mujeres, como existían estos estereotipos de que tú leías nombres y pensabas en hombres, porque era el estereotipo, sí, costaba, costaba un poco visibilizarlo. Es un planteamiento que se lleva planteando en las revistas académicas mucho tiempo, el poner los nombres completos precisamente para visibilizar el trabajo de las científicas, porque por estos sesgos y estos estereotipos de género, pues pensábamos que eran todos hombres al leer sí. solo el apellido. En los manuales, como se pone el nombre, pues es más, Sí, es es más verdad, pero visible. fíjate, yo no había caído en esto que dices, pero es cierto y es importante porque le da más visibilidad. A ver, ya te digo que yo creo que psicología es una de las carreras y una de las áreas científicas donde, bueno, yo creo que lo Mm. tenemos como más claro, más fácil en el sentido de que está muy claro, ¿no? Quizás hay que poner más énfasis en otras áreas, ¿no? Porque yo creo que aquí el cambio ya ha Mm. empezado O en el y trabajo está muy avanzado. transdisciplinar, quizá. Sí, quizá en otras disciplinas, pues por eso que te digo, ¿no? Yo creo que, a ver, yo creo que hay varias cosas que, que no nos están ayudando, ¿no? En Ujú. general en la ciencia y particularmente en algunas disciplinas científicas, ¿no? Eh, yo creo que hay cosas que perjudican incluso, ¿no? Por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa mucho es que estamos hablando de psicología, o sea, de ciencia, ¿no? Y mujeres, pero también las mujeres se van a ver afectadas si la ciencia en general pierde importancia, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que para que esta unión entre mujer y ciencia se vea reforzada, quizá lo primero que hay que hacer es reforzar la importancia de la ciencia en la sociedad, ¿no?
que realmente se vea como algo muy relevante, ¿no? Ujú. Para que sea atractivo también para las mujeres. Esa me parece una cosa que sería a tratar y a llevar a cabo planes estratégicos específicos, ¿no? Porque cada día hay más gente que desconfía de la ciencia como una base para tomar decisiones, y yo sé que se están haciendo muchos esfuerzos, que incluso a nivel de las administraciones públicas y en la política se está contando con comités de expertos, pero hay una cierta tendencia en la sociedad a desconfiar de la ciencia. Y Mm. aunque nuestro país no es uno de los que más perjudicados está en esto, yo creo que en España era como, creo recordar, como un 3%, que no, pero un 3% de 50 millones de personas Sigue son siendo un número bastante elevado. muchas personas, sí. Hay una cierta tendencia a criticar la ciencia, ya no me creo nada, bueno, esto me lo cuentan. Y a mí esto me preocupa, ¿no? Cuando Mm. los datos no coinciden con tus ideas, como que los datos estarán equivocados, lo importante son mis ideas, lo importante es mi experiencia personal, cuando sabemos que, bueno, pues hay muchas cosas que pueden explicar esas, digámoslo así, Experiencias. particularidades, ¿no? Idiosincráticas, sí. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece que nos perjudica, porque para que la mujer se implique con la ciencia, tiene que ver que la ciencia es la base, es la Ujú. clave, ¿no? Yo creo que esa sería una primera cosa importante, ¿no? Luego, creo que hay otra que también a veces nos cuesta reconocerlo, pero yo creo que la identidad femenina sigue fundamentalmente basada en la belleza, ¿no? Y en Ujú. la asociación a determinados estereotipos. Si te fijas, eh, después de esa lucha que te digo, ¿no? Que hemos tenido toda esta generación y las anteriores, luchando por la igualdad, con la ambición de, creo que legítima, más que legítima, ¿no? De llegar a tener una profesión, y que tener una profesión, entregarse a ella es muy importante. La realidad es que cuando ves pues las redes sociales, los programas de Mm. televisión, al final lo que te queda un poco es que el valor de las mujeres está sobre todo en la belleza, en el maquillarse Tiene un bien, componente estético muy en la fuerte. imagen pública, sí, esto de ser influencer, que antes era lo, lo que petaba, como dicen los jóvenes, eran las modelos, pero ahora es ser influencer, ser guapa, tener una... Es que la autoestima de muchas mujeres está claro que sigue basándose en eso, por Ujú. eso también todo el tema de las operaciones de cirugía estética, incluso desde jóvenes, que no te digo que sea general, porque yo sé que esto ha cambiado y que hay muchísimas mujeres que no, como decíamos antes, ¿no? En 50 millones de personas en España, pues hay de todo, pero es que se ve, ¿no? Que no es tanto la dedicación a una profesión, lo que llegas a conseguir, sino otras cosas que yo tampoco quiero quitarle importancia, tener una buena presencia, estar sana, al gimnasio, a todo eso que puede ser muy importante, ¿no? Y yo no lo dudo, pero habría que tener mayor peso Ujú. en que en la identidad femenina, el tener una profesión, entregarse a ella y tener esa ambición que parece que está mal vista, ¿no? De que las mujeres tengan una ambición en su profesión. No te voy a decir por cosas tan importantes como dedicarse a ella, ser mejores en ella cada día. Buah, a mí esto me parece que sería una de las claves, ¿no? Al final, no se le da la misma importancia a la profesión, yo creo, en las mujeres, no se valora tanto, no sé, creo que Ni deberíamos de la comenzar, misma forma. no, ni de la Mm. misma manera, ¿no? Yo creo que deberíamos comenzar seriamente, lo digo, a admirar más a las mujeres por su profesión, ¿no? Si te fijas, las mujeres científicas no son modelos a seguir en nuestra sociedad, ¿no? Y al final, pues es lo que te decía de cuando yo era pequeña, ¿no? Las niñas querrán ser lo que vean que otras mujeres son y les hacen felices, son sus modelos. Nosotros en psicología sabemos el efecto de modelado, ¿no? Lo importante que es, y que a veces tiene efectos claves a largo plazo. Pero claro, si no tenemos esos modelos, pues por eso es tan importante Mm. darle Esa visibilidad. representación, esa visibilidad. Claro. Eh, Mira, fíjate una cosa, mm. Julio. ¿Tú te has dado cuenta lo que ha pasado en los últimos tiempos con el deporte y las mujeres? Ahora, Claro. ser deportista es importante para las Mm. mujeres. Claro, fíjate, ahora por ejemplo, yo soy embajadora de marca Ejército, estoy muy Ujú. orgullosa de serlo,
porque pues, es un puesto que trata de potenciar a nuestro ejército, de darlo a conocer en la sociedad, ¿no? Y ahora ha entrado una ex campeona del mundo de waterpolo como embajadora, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es importante porque quiere decir que eso se valora, ¿no? Que Mm, es, que es algo importante el llegar, haber llegado a esto en tu profesión, pero debería serlo con otras profesiones también, como las profesiones científicas, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Antes, las mujeres que jugaban al fútbol o que hacían deportes como Carolina Marín, parece que no tenían tanta relevancia, ¿no? Hombre, siempre hemos tenido a Sánchez Vicario y a sí, gente siempre ha que habido, pero eran más es como cosas. muy puntual, pero ahora, por Y en ejemplo, deporte muy individual también. También la visibilidad está un poco en eso, ¿no? En muchas mujeres haciendo exacto, cosas. mujeres haciendo equipos, colaborando para llegar a grandes puestos. Pues a mí, por ejemplo, esto que ha pasado con el deporte, que me parece precioso, que se vean las deportistas que han conseguido grandes éxitos, esto le da visibilidad con las Mm. niñas, ¿no? Y con las adolescentes. Y esto hará que seguramente que el deporte sea cada vez más importante para las mujeres. Y a mí me encantaría ver algo parecido en la ciencia, ¿no? Que se visibilizasen los éxitos de las mujeres científicas. Cuando tú te pones a leer la cantidad de inventos importantes Que han que han tenido. creado las mujeres, desde algoritmos, el primer algoritmo que una máquina pudo tener, cantidad de cosas que a lo mejor algunas son grandísimos descubrimientos en la historia, pero otras son cosas que mejoran la vida de las personas. Mm. Las niñas necesitan conocer eso y tener esos referentes y que las científicas salgan en la televisión, en las redes, en los vídeos. Yo creo que eso sería fundamental, ¿no? Ese es quizá el gran mensaje con el que podríamos dejar este programa dedicado a la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? Que importante es la visibilidad, pero no solo la visibilidad de la científica como era Marie Curie o la científica, la matemática como era Ada Lovelace, ¿no? Que es la mujer que hablas de los primeros algoritmos para los ordenadores, sino la visibilidad de las mujeres en la ciencia, de los equipos, que es cómo se trabaja en la ciencia. La ciencia ya no lleva mucho sin ser una persona genial en un laboratorio, sino que son equipos multidisciplinares, equipos de un montón de personas colaborando y la gran mayoría de ellos, por lo menos en psicología, mujeres. Entonces, Y quizá con ese luego, mensaje. y luego, Julio, a mí me parecería que sería importante que los medios de comunicación, los que os dedicáis a transmitir la información, a llegar a la gente, tuvierais en cuenta que se está produciendo un efecto que en psicología se conoce, tú lo sabes, el efecto Dunning-Kruger, que es Mm. un efecto que siempre ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? La gente que sale a hablar de las cosas, pues muchas veces es un efecto que se debe a un sesgo cognitivo, y es que las personas que tienen menos conocimientos son las que tienden más a sobreestimar sus conocimientos, ¿no? Mientras que los que saben más tienden a ser pues, más modestos, Cautos. tienden. Exacto, pero es que últimamente en los medios de comunicación estamos asistiendo a una extensión de este efecto Dunning-Kruger porque como ahora todo el mundo puede consultar internet y saber un par de cosas sobre cualquier tema, pues eso hace que estas personas se sientan expertos y son los que realmente salen en todos los medios de comunicación, salvo excepciones, hablando de los temas, con lo cual lo que está llegando a la gente no es la ciencia, Ujú. es el resultado de este efecto Dunning-Kruger. Y a mí me parece que esto es muy grave, ¿no? Y no se está dando visibilidad. Yo creo que debería darse más visibilidad realmente a los científicos, a las científicas, y que fueran los que transmitieran de verdad la información, evitando este efecto, ¿no? Yo creo que sería muy importante. Pues creo que con ese mensaje nos quedamos maripaz porque creo que no hay mejor mensaje para este día y para esta reivindicación y esta lucha. Así que muchas gracias por pasarte y por dedicarnos un poco de tu tiempo, que sabemos que está muy ocupado. Julio, muchas gracias a vosotros. Y si me dejas despedirme, me Por favor, despediría con un mensaje para las jóvenes que quieran hacer ciencia, ¿no? Yo les diría que la profesión de las científicas es la mejor profesión que hay en el mundo, porque por un lado tiene una motivación fundamental humana que nunca termina, no caduca, ¿no? Que es la del saber, el conocer. Es como comienza siendo una afición, acaba siendo un vicio, que además vas a disfrutar toda la vida. La prueba la tienes en que a nuestra edad mucha gente está pensando en jubilarse
Y las científicas estamos pensando en seguir haciendo ciencia y en que nos dejen hacer ciencia gente grandísima en la ciencia como María Salas, ¿no? Que estuvo hasta, pues yo qué sé, toda su vida. Lo estamos viendo en todos los científicos y las científicas. Te da un sentido de trascendencia que no dan otras profesiones, porque sientes que vas a dejar un legado, algo que sea una pequeña aportación. También te hace sentir parte del grupo de la humanidad, nada menos, ¿no? Porque vas mejorando cositas y es una motivación intrínseca que no depende ni de los likes, ni del halago de los demás, ni de los aplausos, sino de lo que vas consiguiendo por ti misma. Yo creo que no hay mejor profesión. Pues creo que con este mensaje tan positivo y tan motivador vamos a ir terminando. Muchas gracias, Maripaz, de verdad, y muchas gracias a todos por escucharnos. Saludo. Muchísimas gracias a ti y a todos y a todas. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.